Bien, entonces, como les decía, el tema a tratar el día de hoy es la ley de la atracción. Vamos a estar viendo algunos conceptos equivocados que se tienen con respecto a esta ley. Vamos también pues a estar viendo algunos detalles que se nos manifiestan, ¿no? En torno a todo este tema de lo que es la ley de la atracción. Y vamos también pues a ver cómo esta ley converge con otras leyes, ¿sí? Ya vamos a, pues, a estar viendo cuáles. Aquí pues en el curso cabe destacar que pues a través de las conferencias todos estos temas pues se hablan, ¿no? Ahí tenemos por ejemplo la conferencia de estados y eventos y hacemos mención de esa ley de la atracción, ¿no? Y cómo esa, a través de lo que nosotros llevamos en nuestro interior, pues estamos atrayendo y estamos generando todas esas cosas externas. También próximamente en este ciclo vamos a estar viendo la conferencia número 24 donde se habla de la vida y el nivel del ser. Y ahí volvemos a hacer mención de cómo aquello que está en nuestro interior se manifiesta externamente, de cómo nosotros pues atraemos todas las circunstancias, sean estas agradables o desagradables, ¿sí? Pero pues hoy vamos a estar profundizando un poquito más específicamente con respecto pues a esta ley y su convergencia pues con otras leyes, ¿sí? Bien, este tema de la ley de la atracción está muy en boga, está muy de moda, muy de moda. Prácticamente todo el mundo ha escuchado hablar de eso, todo el mundo pues está en ese plan de atraer, está en ese plan de manifestar, de que el universo me entregue y así sucesivamente, ¿no? Bastante en boga está. Lamentablemente, lamentablemente, pues ese tema de la atracción se ha enfocado en torno a lo que viene siendo pues el materialismo, ¿no? Y ahí tenemos que nunca jamás nosotros pues así hablando seres, ¿no? Que pertenecen a este planeta, pues habíamos llegado a ese punto de ser tan psiquistas y tan materialistas. ¿Qué viene significando eso? Que pues por un lado hablamos mucho de la espiritualidad y del universo y de vibrar alto, vibrar en armonía, pero todo eso está enfocado hacia el materialismo, hacia atraer, conseguir aquellas cosas materiales que nosotros creemos y entendemos que es lo que nos va a dar a nosotros la felicidad, que es lo que nos va a hacer sentir satisfechos, ¿no? Una vez nosotros hayamos conseguido eso. Y pues lamentablemente el caso, utilizamos un recurso muy valioso que nosotros tenemos para cambiarlo por espejitos, ¿no? Es el cuento de los indios o de los aborígenes que cambiaban el oro por espejitos. Y así pues estamos nosotros, cambiamos nuestra valiosísima energía, incluso pues hasta un dharmita que podemos tener por ahí, por aquellas cosas que son materiales, por aquellas cosas que no pues sobrepasan el tiempo, ¿sí? Aquí pues vamos a encontrar un detalle y pues un detalle de este yo, pero por sí solo es un defecto bastante amplio que viene siendo lo que es el pseudoesoterismo. Más adelante, y ya pues los que están con nosotros pues de ciclos pasados ya han visto esa conferencia, es la conferencia número 25, donde se habla de esoterismo con S, pseudoesoterismo y esoterismo, ¿no? Y exoterismo, perdón. Allí pues se explica la diferencia entre lo que es el esoterismo y el pseudoesoterismo. Hay muchísimos detalles que vamos a estar aprendiendo para que podamos identificar, para que podamos discernir, para que podamos diferenciar y no nos dejemos engañar, ¿sí? La palabra esoterismo significa conocimiento interior. También pues se refiere a ocultismo y pues vamos a aprender que es un conocimiento que se recibe pues en los mundos internos, eh, es un conocimiento que lo recibe pues la conciencia y es un conocimiento que se va desarrollando en base a lo que es el trabajo con los tres factores. Y pseudoesoterismo, pues la palabra pseudo significa falso, algo que parece pero no es, ¿no? Entonces sería falso conocimiento interior o algo que parece ocultismo o conocimiento interior pero no lo es. Hoy en día por ahí abundan, polulan como la mala hierba, pues esas escuelas pseudoesotéricas, ¿sí? Escuelas que nos enseñan muchísimos elementos distractivos, escuelas que pues nos enseñan muchísimas cosas que realmente están relacionadas con lo que es la magia negra, que nos distraen del verdadero trabajo interior que nosotros tenemos que hacer, que nos llevan a desarrollar lo que es esa pasividad,
que cada vez nos alejan más de nuestro ser porque nos llevan a confiar en esos elementos externos y a confiar en nosotros mismos. Y nosotros mismos no hablando del ser, ¿no? No hablando de la conciencia, sino hablando pues de ese amor propio y de todos esos defectos que pues nosotros tenemos, ¿sí? Y pues todas esas escuelas pseudoesotéricas tienen en común eso, tienen en común pues enseñarnos todas estas actividades que realmente nos desarrollan lo que viene siendo esa autosuficiencia y por ende pues nos vamos alejando de nuestro ser, no queremos hacer la voluntad de nuestro ser, sino la nuestra propia, uno entiende que sabe qué es lo que le conviene, ¿no? Entonces uno ya va conociendo pues de dónde viene el poder, cómo, pues, incluso, no diría yo que manipular, ¿no? Pero cómo acceder a ciertas cosas, aún así, pues, no nos convengan. Ya, pues, vamos a estar explicando, pues, más con respecto a eso. Y, pues, sí, uno va, pues, alejándose de su ser, no haciendo las cosas en connubio con su ser, a la voluntad de su ser, sino, pues, a la voluntad del yo, ¿sí? De los defectos psicológicos. Y pues esos defectos psicológicos que buscan, lo que buscan pues es complacerse a través de cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí tenemos esos 7 pecados capitales cuya razón de existir pues son esos defectos psicológicos. Por ejemplo, si hablamos de la codicia, ¿cuál es la razón de existir de la codicia? Tener, 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 tener y tener, y eso nunca pues se va a saciar, eso nunca se va a llenar, incluso por más dinero que tenga, ¿no? Uno puede mirar a su alrededor y se va a dar cuenta, personas que tienen millones y aún así no están satisfechas. Si hablamos de la lujuria, pues, ¿cuál es el deseo de la lujuria? ¿Qué es lo que la lujuria anhela, no? Bueno, fornicar, malgastar esa energía pues creadora sexual, ¿no? Y pues en pos, cualquier energía, ahí tenemos también lo que viene siendo pues la lujuria emocional y así sucesivamente. Lamentablemente, pues en estas escuelas, ¿no? Se promueve muchísimo lo que es eso, que se desarrollen incluso pues hasta poderes psíquicos, que se le dé entonces un mal uso a lo que viene siendo esa energía y todo para qué, ¿no? Pues para traer cosas materiales, para obtener placer, para obtener fama, para obtener dinero, ¿no? Que eso es lo que viene estando pues en primer lugar. Cuando se habla de la ley de la atracción, inmediatamente uno está linkeando eso a obtener dinero, ¿sí? Y la realidad es que esa miseria que nosotros llevamos en nuestro interior, ese vacío que llevamos en nuestro interior por falta de Dios, por falta de nuestra energía, de darle un sabio uso a nuestra energía, es un vacío que solamente se puede llenar con nuestra propia energía, pues no hay manera de que nosotros lo llenemos con esas cosas pues materiales, ¿no? Pues para muestra un botón, veíamos en la conferencia número 19 por ejemplo, cómo pues hay personas que tienen de todo, absolutamente de todo lo que un pobre sueña con tener para ser feliz y esa persona no es feliz. Esa persona incluso pues hasta termina suicidándose, ¿sí? Entonces ahí debería uno de reflexionar e irse dando cuenta que pues la felicidad de la vida no está en el dinero, no está en las cosas materiales, que podemos tener todas las cosas materiales que nosotros querramos y aún así nos vamos a seguir sintiendo vacíos. Porque ¿de qué estamos vacíos? Estamos vacíos de Dios, estamos vacíos de nuestra energía que está atrapada por esos defectos psicológicos y que todos los días la estamos tirando hacia afuera. Por eso todos los días nos vamos sintiendo cada vez pues más miserables. Por eso una persona que hace el trabajo de la autorrealización se llena de su propia energía, es una persona que logra lo que es esa individualidad sagrada, esa integración con todas esas partes de su ser, pues alcanza lo que es la felicidad y también lo que es la libertad, ¿no? Entonces hay que reflexionar sobre eso. A veces cuando pues uno, digámosle así, le toca en esta existencia, perdón, le toca en esta existencia pues vivir en la pobreza, y si le toca vivir en la pobreza en esta existencia, pues sabemos que ahí está el karma, ¿no? Vamos a decir que en otras existencias tuvimos dinero, no lo supimos bien utilizar, o también por ley de correspondencia, como constantemente estamos sacando nuestra energía, pues también ese dinero físico, pues también nos hace a nosotros falta, ¿sí?
Entonces, uno, pues como pobre que en esta existencia no tiene ese dinero y todos los lujos que uno quisiera tener, pues uno tiene siempre esa esperanza que no es una verdadera esperanza, sino más bien es como esa codicia, ¿no? Ese deseo de tener dinero, de cumplir con todos esos deseos, de viajar por donde yo quiera, de comer lo que yo quiera, de tener pareja a quien yo quiera, ¿no? Algo totalmente, pues, material. Pensamos que entonces teniendo ese dinero vamos a cumplir con todo eso, vamos a ser alguien en la vida, vamos a valer más y pues por una parte, en lo físico, pues ahí nos metemos a estudiar, nos metemos a trabajar, entregarle toda nuestra energía pues a un trabajo allí explotador para poder conseguir eso. O ahora, como estamos descubriendo este tema de la energía, incluso de esa energía sexual que es creadora, pues entonces queremos dirigir nuestra energía aquí, pensando que obteniendo ese dinero, atrayendo, ¿no? Esa casa, ese carro, esa pareja, ¿sí? Pues ahí, esa fama, entonces ahí sí vamos a ser felices. Pero cuando se llega allá, pues no, nos damos cuenta que la realidad es otra, ¿no? Más bien se agranda ese vacío. ¿Sí? Ese hoyo que tenemos se va agrandando porque estamos alimentando ahí esos efectos psicológicos, ese deseo de la codicia que es un fondo, es un saco sin fondo, y el vacío lo que hace es que se pone más grande, ¿no? Entonces queremos ahí seguir tragando, tragando y ese vacío, ese hoyo cada vez, entonces se va poniendo más grande, ¿sí? Hay que reflexionar pues sobre todo eso. Hace pues un tiempo nosotros estuvimos hablando con respecto pues al mal uso de la energía. Veíamos cómo pues lo más valioso que nosotros tenemos es nuestra energía creadora sexual, ¿sí? Eso es lo más valioso que nosotros tenemos, es una energía que nos permitirá crearnos a nosotros mismos. Estamos hablando de regenerar este cuerpo físico que está tan enfermo, que está tan acabado, ¿no? Regenerar ese cuerpo vital que también pues está relacionado con lo que es la salud y crear los demás cuerpos existenciales del ser. Estos cuerpos pues nos permiten pues tener presencia, dominio, movernos a voluntad en las diferentes dimensiones de la naturaleza. Y allí se va fijando también ese nivel de conciencia que uno va liberando con ese proceso pues de lo que es la muerte psicológica, ¿sí? Y pues es ese sabio uso a nuestra energía lo que nos permite, en fin, lograr lo que vinimos a hacer acá, obtener la maestría, lograr la autorrealización y pues salirnos de esta rueda mecánica del samsara, de placer y de dolor, ¿sí? Y llegar pues a habitar lo que es el absoluto, que es la felicidad plena, que es pues donde se está a una sola ley. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros tenemos que comenzar a darle ese sabio uso a nuestra energía, no permitiendo que los yoes se manifiesten, porque cada vez que se manifiestan consumen nuestra energía, y también enfocando, dirigiendo esa energía de forma correcta a través de lo que es la práctica del suprasexo. Y no buscar, no dejarnos llevar por esos yoes que uno tiene, para pues entonces estar utilizando, enfocando y dirigiendo esa energía a cosas banales, a cosas materiales que no sobrepasan el tiempo. Ahorita pues, a ver, se acaba esta existencia y todo lo que nosotros hayamos conseguido se pierde. Todo lo que hayamos inquirido a través de la personalidad se va a perder. Y no hicimos nada, absolutamente nada valioso con esa energía, ¿no? Un carro, una casa, una profesión, incluso pues hasta una pareja, absolutamente todo eso se va a perder conjuntamente con pues esa personalidad, ¿sí? Y pues nos genera karma, porque como al fin y al cabo estamos mal utilizando esa energía, ¿no? Uno pues hasta por dharmita le pueden dar a uno o permitirle a uno tener pues algo de dinero y al fin y al cabo uno lo que termina es mal utilizándolo, mal gastándolo y ya para otra próxima existencia pues venimos en esta circunstancia, que no tenemos pues absolutamente nada, ¿sí? Bien, hay yoes que se alimentan, como ya les mencionaba, a través de pues este tema de la ley de la atracción. Hay que observar qué se nos manifiesta a nosotros, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos con respecto a esta ley de la atracción. Cuando nosotros escuchamos todo lo que nosotros podemos atraer a nuestras vidas a través de esta ley de la atracción,
uno se va a dar cuenta que eso le genera a uno un interés, que eso le genera a uno un morbo, que eso le genera a uno pues ese deseo de saber más, ¿no? Que eso inmediatamente comienzan a llegarle a uno a la mente todo lo que uno podría hacer y todo lo que uno pues puede atraer, ¿no? O puede obtener a través de lo que esta ley, de lo que es esta ley, pues de la atracción. Pero obviamente detrás de todos esos deseos sabemos que hay unos defectos psicológicos que son los que nos están manipulando. En primer lugar, y vuelvo y lo repito, tenemos la codicia. Las personas hoy en día lo que quieren atraer a sus vidas pues es dinero, ¿no? Ese es el nuevo Dios, el Dios de esta nueva era, ¿no? El dinero. A eso pues les rendimos culto, eso es lo que queremos tener. Y pues obviamente cuando uno está pensando en eso, procesando en todo lo que uno puede hacer con esta ley, pues allí se está manifestando esa codicia exacerbada. También pues tenemos la lujuria, porque hay personas que lo que quieren atraer pues es una pareja, ¿no? Quieren atraer amor, quieren atraer felicidad, quieren atraer a esa persona que sea perfecta, que sea exacta, que sea nuestro complemento. Y allí se manifiesta muchísimo lo que son pues esos yoes de los prototipos, ¿sí? También pues vamos a estar atrayendo pues recurrencias y obviamente se manifiesta muchísimo lo que viene siendo esa lujuria emocional, también pues esa necesidad y así sucesivamente, ¿sí? Eh, esa tiranía también, porque uno quiere que la persona sea así y hasta se la describe uno, ¿no? Porque hay que describir exactamente lo que uno quiere. Él quiere uno que le llegue pues esa persona pues a pedir de boca. Vamos también a ver que se nos pueden manifestar hasta yoes de la venganza, también, ¿no? Queremos que una persona pues pague pues, por algo que nos hizo, algún daño. Obviamente se va a manifestar muchísimo lo que es el orgullo, se va a manifestar lo que viene siendo pues esa vanidad. Y aquí pues hay que indagar mucho, ¿no? Porque cuando uno siente que necesita dinero para ser feliz o para ser alguien en la vida, pues allí vamos a encontrar muchísimos complejos, ¿sí? Y pues vanidad en torno a esas cosas superfluas que uno quiere atraer, que son vanas, que son vacías, ¿no? Que son cosas pues al fin y al cabo insustanciales que no sobrepasan lo que pues viene siendo el tiempo, ¿sí? También les decía, y para profundizar un poquito más, cómo se nos manifiesta o se nos va a manifestar la autosuficiencia, porque nosotros vemos o entendemos que pues sí, efectivamente tenemos un poder y que somos nosotros los que mandamos, es más, que nosotros le comandamos al universo y el universo pues está ahí para cumplirnos. ¿Mm? Entonces ahí pues está creyendo uno que uno pues es el que hace y ve uno pues a ese universo como pues un depósito, como un almacén que está pues a mi servicio, ¿sí? Fíjense que pues en el ámbito pseudo espiritual hay muchas escuelas que ni siquiera hablan de Dios, porque Dios vendría siendo un intermediario. Por ejemplo, yo quiero algo, una persona en tal o determinada religión que sigan a un Dios, ¿no? Quiere algo y va y le pide a ese Dios. Pero ya entonces si quitamos ese Dios y ahí tenemos el universo que viene siendo pues ese almacén donde está todo lo que yo necesito, pues es más fácil, ¿no? Nada más yo tengo que pedirlo o tengo que ir y tomarlo. Y a uno se le desarrolla muchísimo lo que viene siendo pues esa autosuficiencia, ¿no? Y ahí se va uno entonces alejando de Dios. Uno se ve que tiene, se cree que tiene el poder, o que tiene los medios o que tiene las herramientas para pues atraer, ¿no? A la vida de uno aquellas cosas que uno quiere, pues no tengo entonces que pedírselo a nadie ni esperar pues que nadie, ese señor de barba blanca, pues me acepte o me quiera pues complacer, ¿no? Con una petición que yo le haga. ¿M? Obviamente pues también con esa autosuficiencia se va a manifestar muchísimo lo que es la soberbia, que pues es como esa ira y ese orgullo en contra del ser. Incluso pues uno hasta teniendo este conocimiento, eso se da, porque uno le pide al ser tal o cual cosa o uno le propone al ser tal o cual negocio o a la ley divina y a uno se lo niegan o el ser no le cumple esa petición porque sabe que no es el momento o porque sencillamente pues uno no merece, no tiene los méritos y pues entonces ahí se genera esa ira en contra del ser y ese orgullo, ahí se manifiesta la soberbia,
viene esa desobediencia, comenzamos entonces a alimentar esos yoes brujos, esos yoes magos negros, esos yoes autosuficientes, y así pues entonces nos vamos alejando de nuestro ser. Por eones nos alejamos de nuestro ser, ¿sí? Entonces, pues ahí tenemos también lo que es la magia negra, tenemos la brujería. En la conferencia número 47, pues hablamos extensamente de lo que es el tema de la brujería. Y allí vemos de dónde pues viene el poder de los magos y de los brujos, magos blancos y magos negros, ¿sí? Y de dónde viene pues de la energía creadora sexual, ¿sí? Solamente que pues hay una diferencia bastante enorme y es que un mago blanco nunca fornica, un mago blanco pues le da un sabio uso a esa energía, la hace ascender hacia, o sea, la canaliza hacia adentro, hacia arriba, crea lo que son los cuerpos existenciales del ser, mientras un mago negro sí pues es un fornicario, eh, como es fornicario pues el mago negro viene siendo también pues hasta una entidad parasitaria, ¿no? Va parasitando a aquellas personas que pueden tener pues algo eh, de energía y pues esa energía entonces la utiliza para alimentar el ego, para satisfacer pues todos esos deseos de poder, eh, todos esos deseos, digámosle así, eh, lujuriosos, que si de fama, que si de cosas materiales, que si dominación de personas y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, pues eso tenemos nosotros que tomarlo en cuenta. Muchas veces incluso uno hace una petición al universo, cree uno, y no se da cuenta que pues está pactando y está haciéndole peticiones a entidades. Y las entidades cumplen, pero cobran. Y el cobro, el alimento de esas entidades, pues es nuestra energía. Incluso uno va, es la misma metodología, ¿no? Uno va a una iglesia, eh, por ejemplo, y vemos que allí se hacen milagros, ¿no? Y no sabe uno que detrás, pues, de esa iglesia hay una entidad y que se hace un milagro, la persona se cura y bueno, pues ya esa entidad pues, está ligada a esa persona y tiene el derecho de drenarle la energía a esa persona, que es lo que más pues le importa, ¿no? Entonces hay que observar en torno a esa ley de atracción que se nos mueve, que nosotros queremos atraer y todos los detallitos de estos defectos psicológicos que están ahí, ¿no? Que van a salir en base a eso que nosotros pues queremos atraer, ¿sí? Fíjense que este tema de la atracción, aunque no se le llame así como ley de la atracción o manifestar, lo vamos a encontrar incrustados pues hasta en ciertas religiones. Por ahí, por ejemplo, se habla de ese evangelio de la prosperidad que se promueve en muchísimas iglesias, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, la base viene siendo lo mismo, aunque allí sí se habla de Dios, pero hablan acerca de, pues, cómo Dios le va a ayudar económicamente. Casi siempre es por ahí, ¿no? Es por lo económico, por donde nos toman a nosotros del cuello. Entonces ahí se habla muchísimo de lo que es pues la prosperidad, que nos va a llegar dinero, que nos va a llegar una bendición, pero esa bendición siempre está relacionada con lo que es la consecución del dinero, ¿no? Entonces, pues eso también tiene uno que reflexionar, ¿sí? Em, bueno, con respecto pues a esta ley, y veíamos en la conferencia de estados y eventos, pues, a ver, esta ley, las personas que hablan con respecto a ella nos dicen, bueno, hay que se atrae lo que se piensa, ¿no? Se atrae lo que se siente. Entonces nos dicen, por ejemplo, no, tú tienes que pensar sobre aquello que tú quieres. Y entonces tienes que meterle a eso pues la emoción, ¿no? Esa es la forma en la cual se atrae. Pero, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que pues además de lo que nosotros pensamos y sentimos, o más que todo eso, pues detrás de eso hay defectos psicológicos, que es lo que verdaderamente nosotros en este momento somos, ¿sí? Independientemente de la fachada pues que uno quiera mostrar dentro de nosotros, allí en nuestro mundo interior y atrapando nuestra esencia, pues hay unos defectos psicológicos terribles, unas formas equivocadas de ser. Y están allí, aunque uno quiera pues reprimirlo, aunque uno ahora quiera pues ser, ¿cómo se dice? Ser
pues, positivo, ¿no? Con respecto a todo, aunque uno ahora pues quiera, no sé, pensar en abundancia, pensar en dinero, pensar en que todo pues está pues absolutamente bien, bueno, allí en nuestro interior están esos defectos psicológicos. Y uno se puede ver incluso que con la mente, pues uno quiere tratar de pensar otras cosas, pero las circunstancias difíciles que usualmente son muy repetitivas, pues siempre están llegando a nuestras vidas. No podemos nosotros liberarnos, ¿no? De tales o cuales circunstancias externas. Y eso se da porque, pues, internamente no se está haciendo un trabajo. No estamos nosotros eliminando esos defectos psicológicos, ¿no? Para que, pues, vaya surgiendo esa conciencia e incluso, pues, vayamos aumentando nuestros, pues, niveles del ser. La realidad es que la realidad es que nosotros no atraemos aquellas cosas que deseamos, sino más bien atraemos aquellas cosas que somos, aquellas cosas con las cuales nosotros vibramos, ¿sí? Sin importar pues lo que uno quiera pensar, sin importar si uno quiere ahora reprimir tal o cual yo, el yo está ahí y está ahí, vibra de determinada manera y eso es entonces lo que se va a atraer. Si nosotros no pues aprendemos esto, pues siempre vamos a estar pasando por las mismas situaciones, las mismas circunstancias, vamos a estar atrayendo pues el mismo tipo de personas incluso a nuestra vida, ¿sí? A veces pues nos va a amar en un lugar, en un trabajo y pensamos cambiarlo, irnos a otro sitio y cuando nos vamos a ese otro sitio nos damos cuenta que pues ahí están las mismas personas y las mismas situaciones, porque vamos con el bagaje. Sí, vamos allí con nuestra mochila que está llena de esos defectos psicológicos que son los que atraen esas circunstancias externas. Entonces aquí, por ejemplo, vemos esa ley de afinidad, bueno, que es la misma ley de atracción, ¿no? Que nosotros atraemos aquello, pues, con lo que somos afines. ¿M? Afines y recordemos que los defectos psicológicos tienen dos polaridades. Está ese polo pasivo y está ese polo activo. Porque una persona dice, Dios mío, pero yo soy una persona tan honrada y a mí lo que me rodean son ladrones. Me rodean ladrones y siempre pues me están robando. Yo en mi vida me han robado ya como 10 veces, me han atracado. Pero yo soy una persona que soy muy decente y soy una persona que nunca haría eso, ¿sí? O pues a mi vida siempre están llegando personas envidiosas y yo no soy así. O personas interesadas y yo no soy así, ¿sí? Pero ahí entra lo que viene siendo, como les decía, el nivel del ser, que es un nivel moral, que es lo que realmente nosotros somos internamente sin importar las apariencias, ¿no? O en qué polaridad esté o no esté un defecto psicológico. Si nosotros estamos atrayendo, pues esas personas envidiosas y esas situaciones de conflictos con tales o cuales personas, es porque tenemos muy desarrollado ese yo de la envidia. Entonces tenemos que observar mejor porque uno como tiene muy atrofiado, ¿no? ese sentido de la autoobservación, uno en uno mismo no se ve cuando el yo actúa, cuando actúa es envidia, se la ve al otro, pero no se la ve uno, ¿no? O puede uno estar entonces en la polaridad contraria, ¿m? Que es ese que no envidia absolutamente a nadie, ¿no? Entonces, pues es como ese orgullo ahí que se está manifestando. Si yo envidio a alguien es porque soy inferior, ¿no? Pero yo soy superior. Está pues en la otra polaridad y es el mismo defecto, ¿sí? Entonces, eso tiene uno pues que observarlo. Ya vamos a estar aprendiendo en la conferencia número 24 más con respecto pues a este tema. Aquí también se hace mención de otra ley que es la ley de la correspondencia. Como es adentro, es afuera. Esta ley dice como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Todo eso que hay en nuestro interior es lo que se expresa y se manifiesta en lo externo. Entonces conviene que nosotros observemos las situaciones en las que estamos, situaciones de miseria, situaciones de conflictos de todo tipo, ¿no? Con las amistades, con los familiares, en el trabajo, con la familia y así sucesivamente. Y todo eso está allí en nuestro interior. Si queremos liberarnos de eso, si queremos generar un nuevo orden de cosas, tenemos que comenzar en lo interno. ¿Sí? Fíjense que es fácil, para los yoes no lo es, pero es fácil. Más que nosotros hacer algo externamente, vamos a comenzar a trabajar en nuestro interior. Todo aquello que yo vea, es que lo que me rodea es la miseria,
siempre yo he estado en un estado de miseria y no tengo ni siquiera para las cosas básicas y siempre pues estoy pasando trabajo y ahora voy a perder la casa, voy a perder esto, ya lo perdí, pues vamos a ver qué nos ha causado eso, ¿no? ¿Cómo está nuestro interior? Vamos a trabajar esa miseria interior, ¿sí? Vamos a trabajar ese derroche que nosotros tenemos de nuestra energía, porque por ley de correspondencia, así como nosotros expulsamos la energía, que es nuestro patrimonio, el tesoro más valioso que tenemos, pues también esa riqueza exterior se nos aleja. Entonces ya cuando uno finaliza eso, pues uno ve cómo las cosas externamente pues van cambiando, ¿sí? Otra de las leyes con las cuales converge esta es con la ley del karma y del dharma. Entonces, hay personas que en esta existencia o en existencia pasada pues han generado un dharmita y pues la ley es justa, ¿no? Si usted ha generado un dharma y bueno, usted pide algo, ¿no? Y se lo merece porque ha generado un dharma, pues la ley se lo otorga, que no es que el universo te da y que así porque sí. No, en el universo hay leyes, no es un almacén que está allí a nuestra disposición, hay leyes y pues hay unos seres despiertos que son los que manejan esas leyes divinas y esos seres despiertos son totalmente justos. Entonces una persona que se merezca algo y pues esa persona lo pide, pues se le otorga. Pero hay personas que pueden pedir y pueden hacer los miles y miles de rituales y no les llega pues absolutamente nada porque no tienen el Dharma para eso, porque no lo merecen, ¿sí? Entonces eso también pues tiene uno que tomarlo en cuenta. Hoy en día nosotros incluso podemos ver que esa ley de la atracción, que hay muchas personas, ¿no? Que utilizan el pensar, el querer, el desear, ¿no? Y le llegan cosas. Y uno piensa como que esas personas están tomando esas cosas del universo, ¿no? Esas cosas les están siendo otorgadas por la ley divina y pues hay que saber que estamos a finales de raza y pues a finales de raza se le da pues el dharma, mucho del dharma se le da pues a las personas, ¿no? Porque ya pues prácticamente casi que todos vamos a pasar a involución, una involución colectiva. Y como los seres no se quedan con lo de nadie, bueno, pues aquel que pida y tiene su dharma, pues entonces ellos ahí le entregan, porque ya pues al fin y al cabo estamos casi en ese punto de la involución. Entonces, eso pues hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Con respecto a eso, ¿sí? Em, bueno, ya les decía que um, cuando una persona pues también va trabajando con el tema de los tres factores, o es una persona que está pues ahorrando su energía, obviamente, y pues se concentra. Recuerden que estábamos viendo la conferencia de concentración y relajación y veíamos que pues la concentración es la conciencia central de la acción. Veíamos cómo cuando nosotros estamos concentrados, cada uno de nuestros centros y las energías que manejan dichos centros están trabajando al unísono. Entonces ponemos esos 7 centros allí a trabajar y lo enfocamos en algo, ¿no? Y pues obviamente sabemos que pues esa energía sexual es creadora y eso se manifiesta, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, em, esa máxima, ¿no? Que nos dice que para el sabio, pues imaginar es ver y crear. El tema aquí es que nosotros vayamos trabajando en connubio con nuestro ser, porque nuestro ser sabe qué es lo que nos conviene y cuándo nos convienen las cosas. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno, pues por desobediencia, por creerse sabio en su propio razonamiento, pues entonces desarrolla pues esa soberbia y termina uno cometiendo pues equivocaciones. Nuestro ser sabe en qué debe de utilizarse determinado dharma, porque uno va generando dharma, uno está trabajando con los 3 factores y uno va generando dharma. Y uno puede pedir tales o cuales cosas y en base a ese dharma pues a uno se lo dan. Pero ¿qué sucede? Que ese dharma luego le hace falta a uno para poder trascender, no sé, una enfermedad o algún karma de un defecto por ahí, ¿sí? Y pues uno lo está utilizando en ese tipo de cosas. Eso también pues uno ha de tomarlo en cuenta, ¿no? Y tenemos el mismo tema de la energía.
utilicemos esa energía para concentrarnos, por ejemplo, en las prácticas y lograr sacar una meditación trascendental. Pero entonces ahí se meten esos yoes magos negros con ese conocimiento y ya quieren utilizar esa energía pues para atraer, ¿no? Ese tipo de cosas materiales y utilizar pues ese conocimiento para pues eso, ¿no? Incluso pues hasta el sacrificio por la humanidad lo llega a hacer uno con ese interés de generar dharma que luego pues uno pueda utilizar para estas cuestiones que son pues completamente banales, ¿sí? Entonces pues eso tenemos nosotros que tomarlo muy en cuenta, cómo utilizar sabiamente nuestros recursos. Allí nuestro ser pues obviamente nos va a ayudar a disponer, ¿no? correctamente de esos recursos que son nuestra energía y también el dharma que nosotros pues vamos generando, ¿sí? Cuando nosotros estamos trabajando pues con los tres factores, pues no nos va a hacer falta absolutamente eh, nada. ¿M? Y cuando me refiero a esto, porque pues los yoes ahí como que se motivan, estoy hablando de lo necesario. Nosotros no necesitamos mucho para vivir. No creamos nosotros que el ser, ¿no? Nos va a alimentar esos yoes de la codicia y nos va a dar fortuna y no, el ser sabe que si eso pasa uno se desvía y capaz en otras existencias anteriores eso nos ha pasado. ¿M? Hemos tenido poder, hemos tenido dinero y todos esos recursos y los hemos mal utilizado, ¿no? Entonces ahora en esta existencia para que podamos hacer algo, no nos dejemos embobar por esas cosas, dormir más de la cuenta por aquellas cosas, desviar, bueno, pues venimos ahí como que limitados y ahí el ser pues nos va guiando y nos va dando aquellas cosas que nosotros necesitamos, ¿sí? Fíjense que incluso pues uno tiene que pasar por pues lo que son esas pruebas de tierra, que son las pruebas que están relacionadas con la pobreza. Pero, pero cuando hablamos de pobreza no estamos hablando de un estado de mendicidad, ¿no? Sí tenemos que pasar por esas situaciones donde se nos aprieta la situación económica, claro que sí, pero no es que nos va a faltar pues lo principal, ¿no? Inmediatamente pues uno pasa la prueba, pues ahí aparece un dinerito, nos sale un negocio y bueno, ahí podemos continuar hasta que se nos presente otra vez la prueba, porque recordemos que esas pruebas de los elementos se van repitiendo pues de forma pues, consecutiva a lo largo de lo que viene siendo pues el camino, ¿sí? Entonces, allí también trabajar lo que viene siendo el miedo. Hay un detalle muy fuerte de esa autosuficiencia que es el miedo a sufrir, el miedo a pasar trabajo, el miedo pues a ser pobre, ¿no? Esa insatisfacción, también trabajar lo que viene siendo pues el inconformismo, todos los conceptos sobre los cuales está basado el hecho de que, yo teniendo dinero sí voy a ser feliz o sí voy a ser alguien en la vida. Absolutamente todo eso nosotros pues tenemos que trabajarlo, ¿sí? Porque la realidad es que no. Veamos nosotros, por ejemplo, los pajaritos que andan por ahí, cómo los pajaritos todos los días consiguen su alimento. ¿Y acaso no somos nosotros más importantes que los pajaritos? ¿Sí? No para que nos creamos como que superiores, pero sí estamos en un reino pues más alto, ¿no? La misma Biblia decía que ni Salomón con todo su dinero se vestía como esas flores del campo. Entonces aquí pues lo que hay es que desarrollar la confianza plena en nuestro ser y trabajar ese yo de la codicia, ese yo del materialismo, que ahora mismo se ha vuelto algo muy infernal, ¿no? Muy perverso, porque entonces quiere usar o engancharse de lo que es la espiritualidad, ¿no? Uno piensa, ¿no? que el materialismo es una persona que solo le gusta trabajar y que solo le gusta el dinero. No, sucede que el materialismo también se disfraza, como ya lo hemos visto, de ese espiritualismo o falso espiritualismo, ¿sí? Entonces, pues eso también hemos nosotros pues de tomarlo en cuenta. Bien, bueno, vamos a ver las preguntitas que ustedes puedan tener y ahí pues vamos profundizando un poquito más con respecto a este tema, en base a las comprensiones también que ustedes pues vayan sacando con respecto a esto. Am, bien, por aquí nos dice, nos saluda Esteban Nava, nos saluda a todos desde México.
Rudy Vázquez nos dice Jesse y el tarot. Bueno, Rudy, el tarot pues pertenece, ¿no? A lo que es el pseudoesoterismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a través del tarot, ¿qué es lo que uno busca? Hay que ver los yoes que están detrás de nuestras acciones, emociones, pensamientos y deseos, ¿no? Entonces ahí en el tarot uno quiere pues que le digan a uno lo que es el futuro, uno va donde una persona que por ejemplo pues es la que le va a leer a uno el tarot, que viene siendo pues una medium, ¿no? Cuando a ti te leen un tarot, uno no se da cuenta, pero eso es una sesión espiritista, porque quien va revelándole esas cosas pues a esa medium pues vienen siendo digámosle así, esos espíritus, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces uno sin darse cuenta se va ligando allí pues con entidades, ¿no? Entonces todo eso tiene uno que trabajarlo, ¿no? Y allí encontramos también pues esa dependencia, ¿no? Que se generan a esos elementos extraños. Y eso nos va alejando pues cada vez más de nuestro ser. ¿Mm? Entonces, bueno, reflexionar pues con respecto a eso, ¿no? Ya entonces uno ahí no se confía en lo que el ser a uno le pueda mostrar en un astral, en lo que el ser le diga a uno que haga, entonces uno confía ahora en la tarotista y en lo que digan las cartas del tarot, ¿sí? Entonces, pues ahí vemos el pseudoesoterismo, ¿no? Que nos va desviando y alejando cada vez más de nuestro ser. Por aquí nos saluda Margarita Leal desde Venezuela, Pedro Ortiz nos dice paz profunda, Jefferson Parra nos dice, Jessy, la Biblia cristiana es la religión que ha dominado por milenios y sigue dominando. ¿Será que es un conocimiento pseudoesotérico? Bueno, Jefferson, mira, en la conferencia 25 hablamos acerca del pseudoesoterismo como ya lo menciona. Entonces, pues allí encontramos ciertos detalles que nos permiten identificar, ¿no? A una escuela pseudoesotérica. Ya próximamente vamos por la conferencia número 22. En 3 conferencias pues vamos a estar viendo esta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunos de los detalles que encontramos es que cobran por el conocimiento, encontramos entonces las diferentes formas en las cuales nos cobran, ¿no? Y allí pues vamos a ver el diezmo, por ejemplo, vamos a encontrar que hacen pues en milagros, vamos a encontrar que nos enseñan lo que son los 3 factores para la revolución de la conciencia y bueno, otros tantos detalles que nos permiten discernir. También nosotros podemos pues preguntarle a nuestro ser y pedirle que nos muestre, ¿no? ¿Qué pasa en esas iglesias? ¿Cuáles son las entidades que pues están detrás, ¿no? Si es una escuela pseudoesotérica o no, para que tengamos pues allí como que mayor conocimiento de causa y así. Rudy nos dice, en una escuela gnóstica indican que con el tarot conectas con tu ser. Ok. No, nosotros no necesitamos el tarot para conectar con nuestro ser. Para conectar con nuestro ser, ¿qué necesitamos nosotros? Estar muriendo. ¿Sí? Incluso nosotros vamos a ver en la conferencia número 26, donde se habla acerca de pues, las relaciones, ¿no? Está la relación con nuestro cuerpo físico, la relación con los demás, la relación con nuestro ser. Y cada una de ellas, bueno, ahí vamos a encontrar el trabajo con los 3 factores, pero se relaciona con un factor en específico, ¿sí? Y pues la relación con nuestro ser se ve agraviada pues por falta de muerte, que es desobedecer al ser. Cuando uno no está muriendo, que uno está alimentando esos defectos psicológicos, que no se está negando a sus deseos, está pues alimentando el yo, dejando que el yo actúe, pues eso nos aleja a nosotros cada vez más de nuestro ser. Y eso viene siendo pues un estado de desobediencia, un estado de soberbia, ¿no? Eso impide que incluso las prácticas pues hasta nos salgan, que tengamos resultados eh, positivos, porque no estamos liberando conciencia, estamos haciendo lo contrario a lo que deberíamos, ¿sí? Que es eliminar el yo y dejar pues que la conciencia se manifieste, ¿sí? Al fin y al cabo, los 3 factores es lo que nos permite a nosotros comunicarnos directamente con nuestro ser. Recordemos que el ser no es algo que está por allá. No, el ser está pues aquí en nuestro interior. Nuestro ser tiene su asiento aquí en esa glándula pineal, en ese centro intelectual superior, ¿sí? Entonces nuestro ser siempre está ahí, siempre, siempre, y sabe pues absolutamente todo de nosotros. ¿Mm? ¿Qué pasa? Es que uno pues está siempre en ese estado de soberbia y de desobediencia, dejando que sean y de autosuficiencia, ¿no? Dejando que sean los defectos psicológicos los que se manifiesten. Entonces yo ahora mismo
pues hago una plegaria, le pido algo a mi ser, le comento algo a mi ser, claro que mi ser me está escuchando, pero aparte de eso, también a través de los astrales, mi ser se conecta conmigo, ¿no? Me muestra cosas en los astrales que debo de trabajar, me advierte sobre cosas, ¿sí? También pues a través de la intuición, el ser podemos nosotros escuchar al ser y esto se da cuando uno tiene esa mente en silencio y esa mente en silencio la logramos poner en silencio cuando nosotros vamos eliminando todos esos choes o todos esos efectos psicológicos. ¿M? Entonces, no necesitamos a nadie ni nada, ¿no? Que se interponga o como intermediario para nosotros comunicarnos con nuestro propio ser, con esa parte de Dios que está pues allí dentro de nosotros. Eso pues es una característica del pseudoesoterismo, ¿no? Enseñar esos elementos distractores para que las personas pues vayan perdiendo la confianza, vayan perdiendo la comunicación directa con su ser, ¿no? Y ahí generen un fanatismo, generen una dependencia hacia cierta persona o hacia cierta escuela, ¿sí? Entonces, pues un buen conocimiento nos dirige hacia lo que es la práctica de los tres factores para la revolución de la conciencia y a desarrollar esa comunicación directa con nuestro ser. ¿Sí? Por aquí nos saluda Héctor Regalado, Jefferson Parra nos dice, cuando nos pasan cosas malas, ¿cómo sé que es un karma o defecto psicológico que me lo ocasionó? ¿Cómo saber el motivo? A ver, es que, a ver, todo lo que nos pasa a nosotros, las cosas negativas o positivas, son consecuencias, ¿sí? Consecuencias. Ahí veíamos en la conferencia número 13 que hablábamos de leyes de karma y dharma, ¿no? Veíamos cómo pues toda acción, ¿no? Tiene su consecuencia. Toda causa tiene su efecto y todo su efecto pues tiene una causa. Sí, no hay causa sin efecto ni efecto sin causa. Creo que así es que va el dicho, ¿no? Entonces, absolutamente todo lo que a nosotros nos pasa, pues deviene de alguna acción, algo que nosotros llevamos a cabo, dijimos, hicimos u omitimos, ¿no? Entonces, si es negativo, si es algo que nos genera dolor, bueno, pues es un karma que se nos está manifestando ahí, algo nos están cobrando, por lo que les decía, algo hicimos, algo dijimos o algo omitimos. Y si es algo bueno, pues entonces es el pago de un dharma, ¿no? Que se genera cuando nosotros pues llevamos a cabo buenas acciones o acciones conscientes, que es cuando nos sacrificamos por la humanidad, ¿sí? Bien, a ver, el karma también se le conoce como la ley del talión, que es ojo por ojo y diente por diente. Entonces también ahí vas tú pues identificando o puedes en parte identificar qué defecto es pues el que te están cobrando o por la acción de qué defecto te están cobrando. Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona que constantemente le están robando, bueno, pues ahí pues te están cobrando por las acciones del yo ladrón, ya sea en esta existencia o en existencias pasadas, ¿sí? El karma, pues también, claro que sí, está relacionado totalmente con lo que es la salud, ¿no? Entonces, las enfermedades que uno tiene son kármicas, en parte por el mal uso que nosotros le damos a esa energía, ¿sí? Entonces, también hay formas de uno relacionar las partes del cuerpo con ciertos karmas. Por ejemplo, una persona que tiene muchos problemas a nivel de lo que es el estómago, perdón, ciertas afecciones, que si úlceras y así sucesivamente, eso pues está relacionado con la emoción. Entonces ese karma deviene de lo que es el mal uso de la emoción, por ejemplo, ¿sí? Y así, pero, lo que nos da más certeza, ¿no? Con respecto al yo que nos generó tal o cual karma, incluso pues a la deuda que tiene ese yo, es que nosotros pues directamente le pidamos a nuestro ser que nos muestre o que logremos ese astral consciente, le pidamos a nuestro ser que nos lleve al tribunal de la justicia divina y allí podemos ver el libro de nuestros karmas, ¿no? Entonces ahí vemos karmas que hemos pagado, karmas que estamos pagando y karmas pues que van a venir, ¿no? Y ya sabe uno a ciencia cierta pues cuál es el defecto. Y si no es un karma que está muy, muy avanzado, ¿no? Pues claro, se puede negociar con la ley divina para pues uno poder trascender eso. Por aquí Rudy nos dice, ya ese lo había leído. Jefferson Parra nos dice, Jesse,
¿Cómo sabes que las 75 conferencias que enseñas en el conocimiento es el conocimiento verdadero? ¿Cuántas conferencias has comprobado mediante el desdoblamiento astral? Bueno, Jefferson, mira, la mayoría de las conferencias, o sea, no, todas las conferencias son prácticas, ¿sí? Pero la gran mayoría, bueno, no, todas las conferencias están enfocadas en el trabajo de los tres factores para la revolución de la conciencia. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de las conferencias, cuando nosotros vamos aplicando los tres factores, ahí vamos corroborando y vamos experimentando, ¿sí? Aquí, pues, gran parte de las conferencias, pues, están relacionadas con el pilar de la psicología, que es la muerte, ¿sí? Diversos puntos de vistas o referencias para que nosotros podamos captar ese proceso de muerte y cuando uno lo aplica, uno va comprendiendo y uno va experimentando el poder de la muerte. Entonces, uno va comprobando lo que a uno pues le está expresando o le está mostrando las pistas que le está dejando pues esa conferencia con respecto a la muerte. Lo mismo con el factor del nacimiento. También pues uno va experimentando y corroborando pues ese proceso, lo mismo con lo que es el sacrificio por la humanidad. Ahora, sí hay conferencias que ya pues uno tiene que hacer sus investigaciones. Por ejemplo, la conferencia número 2, se nos habla de la muerte, del proceso de la muerte, de los juicios, ahí hablamos de vidas pasadas. ¿Qué toca? Pues ahí tenemos también las herramientas para salir e ir a corroborar esa información. Salgo al astral, hago mi práctica, trabajo esos yo desde la pereza, hago mi práctica y le pido al ser que me muestre una vida pasada. Y a uno le va mostrando vidas pasadas, ¿no? Para pues mostrarle a uno con respecto a un defecto, cuándo se creó, por qué pues ahora en esta existencia pues se está dando tal o cual situación, alguna recurrencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en el mismo proceso de la práctica, perdón, va uno corroborando, va uno comprobando y uno por motivación propia y porque es una responsabilidad y ya uno tiene las herramientas, pues uno hace su práctica del astral y va y comprueba esos procesos. Pero la mayoría de las conferencias las experimentamos practicando los tres factores, ¿sí? Em, Osval Alcid nos dice, o sea que son mentiras, si tienes $1, eso vales. Eh, Osval, ahí no sé a qué te refieres. Si puedes, por favor, aclarar más abajo. Por aquí nos saluda a los jóvenes dioses. Jefferson Parra nos dice, mis defectos psicológicos, ya sea codicia, lujuria, eso es lo que voy a traer a mi vida. Eso sería la ley de atracción. Exacto, exactamente. ¿Qué va a traer una persona lujuriosa? Bueno, escenas de lujuria, fornicación, todo tipo de pues, problemas emocionales y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué va a traer pues una persona alcohólica o drogadicto? Pues a su alrededor, pues eso, está rodeado de personas alcohólicas y drogadictas. Y la persona puede incluso caer en ese autoengaño de, no, yo no, yo simplemente de vez en cuando, o no, yo no soporto a los alcohólicos, y qué mala suerte tengo que donde quiera que me mudo ese vecino, que eso es bebedera, música y droga por aquí y por allá. Pero por desconocimiento no nos damos cuenta que eso está en nuestro interior y eso es lo que nosotros estamos atrayendo. Y es muy importante pues que nosotros sepamos eso, reflexionemos sobre eso y pues apliquemos, ¿no? Apliquemos las herramientas que nosotros tenemos. Cuando nosotros comenzamos a hacer ese trabajo de limpiar nuestro interior y vamos subiendo esos niveles del ser, que son esos niveles morales, que es lo que realmente nosotros somos, pues vamos a vibrar de una forma diferente, vamos a vibrar cada vez pues, más altos y más alto, perdón, y con respecto pues a esa vibración, que se habla mucho, ¿no? De vibración, vibre en amor, hay que vibrar alto. Pero para vibrar alto tenemos nosotros que eliminar aquello que nos hace vibrar bajo. Y esos son nuestros defectos psicológicos. A medida que uno va subiendo, obviamente, sus niveles del ser, limpiando internamente, trascendiendo todas las situaciones, todos los gimnasios que se vayan poniendo en el día, pues vamos a estar atrayendo cosas diferentes a nuestras vidas, que se van a corresponder con lo que verdaderamente nosotros tenemos en nuestro interior. ¿Sí? Bien, vamos a ver por acá.
Juan Carlos Gómez nos dice, buenas noches a todos, Jessy, gracias por el conocimiento compartido. Bueno, Juan Carlos, gracias a ti por estar acá. Jefferson Parra nos dice, cuando un brujo le hace brujería a una persona, ya sea para amarre de amor, para destruir a la persona, etcétera, ¿de qué manera lo hace? ¿Le envían demonios dentro de la persona? ¿Cómo lo hacen? Bueno, am, primero pues tenemos que saber, ¿no? Que a una persona que le cae una brujería, que le cae un mal, es porque la debe, ¿sí? Entonces, ustedes han escuchado personas que dicen, no, yo no creo en eso, a mí no me cae nada de eso, ¿no? Y brujos, ¿no? Que reconocen que le hacen enviaciones a tales o cuales personas y no les llega. Y eso es porque la persona no lo debe. Entonces ahí volvemos, ¿no? Con el tema del karma y el dharma. Uno no se acuerda, pero quizás no en esta existencia, o quizás sí en esta existencia, pero bueno, en existencias pasadas uno ha trabajado con brujería, le ha hecho mucho daño a ciertas personas, ¿no? Hasta ha matado personas con este tema de la brujería, ha hecho amarres, etcétera, etcétera. Entonces ahora pues le toca que a uno vengan y le hagan eso. Eso es lo que uno va a traer constantemente, pues ahí van a estar esos brujos atacando a uno y haciéndole cosas, pues eso, por lo que ya pues hemos nosotros comentado, ¿sí? Entonces, pues estos brujos, hay que decirlo que pues trabajan con entidades, pero recordemos que estos brujos pues también se apoyan de esa logia negra que está en nuestro interior, de esos defectos psicológicos, ¿no? Por allí pues nos someten por esas debilidades y sumándole a esto que muchos de ellos pues pueden tener ese derecho porque se las debemos, ¿no? Hay que también saber que cuando uno va donde un brujo se amarra, ¿no? Con esa entidad, con ese brujo y ese brujo pues ya ahí tiene el derecho. Y ahí eso es donde se dan situaciones, incluso uno en el mismo conocimiento, que hace su belilín y su círculo mágico y aún así, pues puede entrar ese brujo y le quita a uno la energía, porque uno se la debe. Otra cosa es que uno pues no se acuerde, ¿no? Que lo haya hecho, pues no lo haya hecho en esta existencia, sino pues en existencias pasadas, ¿sí? Allí pues en la conferencia 47 se hablan de todos esos procesos y también de por qué nosotros tenemos que estar protegidos y cerrados. Cuando nos vamos a acostar, pues hacemos nuestro belilín, nuestro círculo mágico. También pues en la conferencia 46 se habla de ese trabajo que se hace con la mostaza para cuando pues le debemos al brujo y aún así pues nos puede pasar por ese círculo mágico. También lo importante de nosotros estar cerrados porque los brujos trabajan o nos dominan a través de las debilidades que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, si usted pues es lujurioso, pues por ahí pasa esa chica con esa faldita, entonces ahí está uno pues abierto con esa lascivia y ese morbo y por ahí se mete el brujo, ¿sí? Igual si usted es iracundo, pues va a buscar sacarle la ira de tal o cual manera y por ahí se nos mete y así. Am, Vamos a ver por acá. Por aquí Irma Quintero nos saluda. Osval Alcid nos dice, o sea, si yo le pido a Dios algún beneficio y si no se lo concede y yo lo consigo por parte mía, estoy en contra de Dios. Bueno, pues ahí tiene uno que reflexionar, ¿no? Incluso ver si el beneficio es tal. O sea, mire, nosotros estamos, cuando hablamos de Dios, recordemos que no estamos hablando de ese señor con barba blanca que está por ahí que nos ponen en las religiones, ¿no? Estamos hablando de pues nuestro ser, nuestro Dios particular, esa parte divinal que nosotros tenemos en nuestro interior que está en la luz. Literalmente está en esa séptima dimensión, que recordemos que es una dimensión de naturaleza fotónica que solamente hay luz, está pues en la claridad. Y nosotros estamos aquí pues en esta total oscuridad, ¿no? En estas infradimensiones. Entonces a veces uno con su razonamiento, y ahí es donde entra el sello de la autosuficiencia y el sello mago negro, pues uno piensa que uno sabe cómo deben de ser las cosas, que lo que más a uno le conviene. Pero Dios, nuestro Padre, está pues allá en ese punto, ¿no? Donde obviamente sobrepasa hasta lo que es la eternidad. Esa dimensión se le conoce como la gran realidad. Entonces Él sabe, Él sí sabe lo que verdaderamente a uno le conviene y cuándo le conviene. Entonces cuando uno le pide al ser algo y el ser no se lo da, el ser sabe por qué no se lo da.
El ser sabe si más adelante eso puede hacer que nos genere algún daño o hablando del trabajo interior, si eso incluso nos va a desviar de nuestro trabajo interior. Bueno, entonces ahí es donde se mete la soberbia, ¿sí? Y puede ser que no ni siquiera que pues el ser, no es que no nos quiera dar eso, ¿no? Sino incluso que no sea el momento. Entonces ahí es donde viene pues esa soberbia y esa autosuficiencia que nos quiere llevar a forzar, ¿no? Esas leyes y a forzar, a desobedecer esa decisión de nuestro ser. Entonces ahí es donde se meten pues todos estos conceptos con todos estos yoes y uno pues toma, ¿no? El yo toma aquello que uno pues va aprendiendo y entonces lo quiere pues utilizar para hacer la propia voluntad más no la voluntad del ser, ¿sí? Y por eso en pos muchas personas pues hablan del universo y ni siquiera pues hablan de Dios. Allí pues hay muchísima autosuficiencia y muchas cosas que pues nos va a tocar a nosotros reflexionar, trabajar, ¿no? Y más ya pues cuando uno tiene en sus manos esas herramientas de poder. Al fin y al cabo, uno alejándose de su ser, desarrollando lo que es la magia negra, pues el destino final es la involución, ¿no? Sujai nos dice por acá, desde que estoy haciendo el trabajo de la muerte en marcha, me va mejor económicamente, estoy sin preocupaciones por los pagos y, a ver por acá, y lo que más he notado es que se me han alejado personas que no me agradaban y viceversa. ¿Será que mientras uno está acercándose a su propio ser, todos los aspectos de nuestra vida se mejoran, incluyendo lo económico y social? Bueno, sí y no. Sí, no. Mira, cuando nosotros estamos muriendo, efectivamente ya dejamos de vibrar, ¿no? Que es un término que se utiliza mucho. Dejamos de vibrar o de tener afinidad con muchas personas y situaciones. Sí. Entonces, por ejemplo, no sé, yo, mis amigos, nos juntábamos a criticar, a tomar, a drogarnos, a irnos de parranda, etcétera, etcétera. Cuando uno va trabajando eso, que lo va eliminando, de su psicología, por ende eso también se va eliminando de su vida. Entonces va uno trayendo nuevas situaciones o personas que se van, pues, o que vibran, ¿no? Con esos nuevos niveles del ser que uno va acomodando. Y sí, a uno se le alejan familiares, no que uno los aleja, ¿no? Porque tampoco puede irse uno al otro polo de que ahora yo voy a despreciar a todas las personas que no son del conocimiento y que beben y que hacen esto, no. Pero las personas ya no encuentran esa afinidad con uno. Entonces ya te van dejando de invitar a esas fiestas, a esas salidas, ya pues van viendo a uno como un muerto, ¿sí? Ya uno no reacciona, no acciona de la misma forma y pues eso, ¿no? Porque uno está empleando lo que es la muerte psicológica. Y obviamente si uno se está sacrificando por la humanidad, le está dando sabio uso a esa energía, pues sí, ¿no? Uno va atrayendo situaciones y personas de acuerdo con esos nuevos niveles que uno va alcanzando. Pero también hay algo que nosotros hemos de tomar en cuenta en este camino, y es que este camino es difícil, está lleno de dificultades, y nos van a llegar a nosotros muchas pruebas, incluso pues uno va a sentir como que el ser a uno lo ha abandonado, donde se le va a manifestar todo eso que les mencionaba, esa soberbia, esos yoes magos negros, donde uno va a creer que lo que está haciendo no sirve, que no está uno avanzando, que las cosas se están poniendo cada vez más difíciles y más complicadas, que uno no entiende nada, que uno no sabe para dónde tomar, ¿sí? Y eso también pues uno tiene que tomarlo en cuenta, porque pues este es un camino probatorio. Y fíjense que hay cosas incluso que uno se va ganando y hasta un punto no se lo dejan a uno pues utilizar, ¿no? ¿Y cuál es ese punto? Pues ya el ser decidirá. Cuando uno tiene pues la conciencia para utilizar o manejar tales o cuales cosas, entonces allí pues sí dejan a uno o permiten a uno pues utilizar, ¿no? Esas herramientas o le liberan a uno pues esas herramientas que uno mismo pues ha desarrollado. ¿M? Entonces también eso hay que tomarlo, tiene uno que tomarlo en cuenta porque llegan esos momentos y entonces entra uno pues en duda, entra uno pues en soberbia, entra uno incluso hasta en pensar que ahora me va peor que antes. Pero hay cosas que hay que tomar en cuenta, hay que tomar en cuenta pues las leyes, hay que tomar en cuenta que hay que pagar pues el karma de 7 existencias y así, ¿no? Bueno.
Por aquí Valencia nos dice, hola, ¿qué es la involución? Bueno, Valencia, en la conferencia número 8 hablamos de leyes de evolución, involución y revolución. La involución es una ley. Nosotros venimos a esta manifestación y pues evolucionamos por los distintos reinos de la naturaleza. Eso es un proceso de aprendizaje. Llegamos a este reino humano y si no hacemos el trabajo de revolucionarnos eh, en esas vidas, ¿no?, que nos dan en ese reino humano, en ese ciclo, entonces ingresamos al proceso de involución, ¿sí? En ese proceso de involución, nosotros físicamente pues vamos pasando por esos reinos involutivos de la naturaleza. Y psicológicamente pues vamos pasando por pues ese proceso que muchos llaman como infierno. Y esto se da para que esa chispa que no se quiso liberar, limpiar voluntariamente, pues lo haga, ¿no? Aunque de forma involuntaria. Ya cuando la chispa pues está limpia, sale de ese proceso e ingresa nuevamente pues a esa rueda del samsara, a hacer otro proceso, ¿no?, en el cual va a evolucionar. Tenemos la oportunidad de hacer eso 3000 veces. Yo te recomiendo pues que veas esa conferencia y allí pues vas a aprender más con respecto a eso, lo que se vive en cada uno de esos reinos y el trabajo que tenemos que hacer en este reino humano, ¿no?, o humanoide en el cual nosotros estamos. Entonces ahorita hablaba con respecto pues a esa involución a nivel colectivo, porque ya estamos a finales de raza. Entonces ya esta raza, las personas, prácticamente casi todas, ¿no?, en sus últimas existencias, pues van a ingresar la gran mayoría a ese proceso de involución. Y pues la forma de nosotros salvarnos, ¿no?, librarnos de eso es revolucionándonos. Por aquí nos dice el nuevo pensamiento. Del agua mansa, líbrame, Señor, que de la mala me libero yo. Es, es un decir popular del pueblo, pero para llegar a la acción tenemos que trabajar el conocimiento de mentalismo, que también pues es una ley. Bueno, yo realmente no, em, pues no sé a qué yo sí sé que pues todo es mente, ¿no? Y pues la mente pues es la que le da forma y proyecta todo esto que nosotros pues vemos o creemos que, bueno, experimentamos con los 5 sentidos y así em, sucesivamente, ¿sí? Y pues eso lo trascendemos también con la muerte, ¿no? Cuando nosotros estamos muriendo y liberando sabiduría, pues allí estamos accediendo y recibiendo esa sabiduría de las dimensiones superiores que pues obviamente están por encima de la mente. La mente la encontramos en la quinta dimensión, la parte superior, ¿no? Luego encontramos la sexta, que es la verdad, y la séptima, que pues es la gran realidad, que es allí donde pues está en estos momentos nuestro ser, en la luz. Am, bueno, vamos a seguir viendo. Jefferson Para nos dice, Jesse, ¿cómo trabajan los brujos magos negros? ¿Le meten demonios dentro de la persona? ¿Entran dentro de la persona mediante el desdoblamiento astral? ¿Cómo le hacen mal a la persona que quieren destruir o robar la energía? Bueno, los brujos nos atacan a través de la quinta dimensión, de la cuarta y también pues de la tercera, ¿sí? Los brujos no pueden pasar del mundo mental, de la quinta dimensión, tampoco pues los yoes o defectos psicológicos. Entonces, a través de ese mundo mental, por ejemplo, los brujos nos meten ideas fijas. ¿M? Entonces, hay un día que uno se levanta con una idea que es sumamente absurda, pero entonces uno como que se la cree y está como que obsesionado con esa idea, ¿sí? Una idea que puede ser incluso hasta para que uno tenga problemas con la pareja, y si uno tiene problemas con la pareja, pues no va a ser la práctica del suprasexo, ¿sí? O que uno genere aversión hacia cierta persona o aversión hacia el conocimiento, hacia la escuela y así sucesivamente. Por ejemplo, un brujo nos puede meter una idea fija de que nuestra pareja nos está haciendo infiel y se levanta uno al otro día mirando mal pues a la pareja porque me mostraron en el astral que tú me estabas haciendo infiel, ¿sí? Obviamente esos yoes que se manifiestan allí pues son nuestros propios yoes infieles porque hay un connubio, ¿no? Como les decía, esa logia negra externa trabaja con la logia negra interna. Entonces, pues los brujos se conjugan con nuestros propios defectos psicológicos, ¿no? Entonces, a través pues del astral, que se le conoce como el mundo de los sueños, pues también, ¿sí? Allí nos generan eh,
sueños para que nos identifiquemos. Por ejemplo, uno tiene un sueño lujurioso, ¿no? Y eso pues se da una polución nocturna. Entonces el brujo viene y se alimenta de esa energía. Y ahí vemos que sigue trabajando en connubio con nuestros yoes, con esos yoes del prototipo, con ese yo incubo o subcubo que uno tiene, ¿m? Y así. Eh, ¿Qué más? Pues en el físico, pues pueden atacar, por ejemplo, haciendo enviaciones, ¿no? Eh, Hasta un animal podrían utilizar para hacerle daño, pues, a una persona. Y bueno, muchas otras tantas cosas, enviaciones y cosas de las cuales nosotros seguro, pues, hemos escuchado. Y vuelvo y digo, por eso tenemos que mantenernos cerrados, tenemos ahí las conjuraciones, herramientas de protección y lo más importante que es que estemos cerrados con la muerte psicológica, ¿no? Porque el brujo pues se alimenta o nos toma, nos somete por las debilidades que nosotros tenemos, ¿sí? Por aquí Carla de Bonilla nos dice, muy interesante esta reflexión. Gracias, Jessy. Bueno, gracias a ti, Carla, por habernos acompañado. Jefferson Parra nos dice, yo quisiera hacer el desdoblamiento astral, pero me da miedo, me aterra. Pues hay que hacerle una meditación reflexiva a eso, para ver por qué te da miedo, ¿sí? También hay que trabajarlo en marcha. Una de las mejores técnicas para salir al astral es muriendo de instante en instante. Entonces te acuestas ahí, haces los pasos de la relajación y cuando pues se quiera manifestar ese miedo, pues ahí tú comienzas a observar todas las sensaciones que eso te genera, todas las emociones, todos los pensamientos y comienzas a morir ahí en el instante. Entonces meditación reflexiva, como aprendimos ayer, y pues muerte en marcha, ¿no? Para cuando vayamos a hacer pues la práctica, pues ahí pidamos muerte a todo lo que se nos quiera manifestar en todos los niveles, porque van a venir deseos de dejar de hacer la práctica, de arroparme, el miedo a qué, a que me vaya a salir una entidad, a que me vaya a salir algo feo, a que me vaya a quedar yo por allá, todas las sensaciones que se generan en el cuerpo, que si calambre, que si piquiña, que si una incomodidad, ¿sí? Todos los pensamientos y proyecciones que pues, se nos manifiestan, movimientos involuntarios también, bueno, todo eso pues uno le pide muerte. Am, Vamos a ver, por acá nos dice el quindiano, es muy interesante porque si no nacemos de nuevo no seremos como niños. Bueno, gracias quindiano. Y bueno, pues el nacer de nuevo, ¿no? Nacer del agua, del espíritu, del fuego, pues ya sabemos cómo lo vamos a lograr, aplicando los tres factores para la revolución de la conciencia. Rudy nos dice, ¿en qué momentos se llegan a realizar las prácticas? Eh, prácticas, no sé, Rudy, si te refieres a las prácticas guiadas que mencionaba ahorita. Si no, pues me lo colocas, me preguntas de nuevo aquí abajo y me aclaras. Las prácticas guiadas las hacemos los lunes a las 8 de la noche, hora República Dominicana. Siempre pues estamos enviando los enlaces a pues los grupos de WhatsApp y el grupo de Telegram, ¿sí? Juan Carlos nos dice, si me gano la lotería, ¿es un Dharma que me pagaron? Sí, puede ser. Hay que ver, hay que ver, porque fíjense que a veces algo que uno cree que es bueno, el resultado no es bueno, ¿sí? Porque, por ejemplo, una persona se gana la lotería, ¿no? Y se ganó la lotería y hay otras personas por ahí que pues se les mueve su yo ladrón, su yo codicioso y pues en base a eso van detrás de esa persona, ¿no? Y lo atracan y hasta pues lo pueden matar o hasta lo pueden secuestrar, ¿no? Entonces ahí pues uno ve que más que un dharma pues es un karma y se le manda pues que le pase ese acontecimiento para que entonces se cumpla el destino de esa persona, que es que lo atraquen, que es que lo secuestren y que lo asesinen en base a eso, ¿sí? Pero bueno, eso puede pasar. Pero pues una persona que se gana la lotería, pues sí, podemos decir que es un dharma, ¿no? Un dharma que se le debía a esa persona. Hemos visto últimamente personas que se ganan la lotería no una, sino dos y hasta tres veces. Y pues uno lo que no se da cuenta es que cuando ese tipo de cosas pasan, pues bueno, es que casi uno está ya poniendo sus pies allí en involución, ¿no? Y la ley pues a uno le está pues pagando, digámosle así, eh,
se puede dar, ¿no? Le está uno pagando pues ese dharmita que uno tenía por ahí. Entonces pues ahí se da a uno esa buena vida. Y fíjense que como uno tiene pues esos yoes de la codicia, pues en un mes, 2 meses, en corto tiempo termina uno desbaratando todo eso y quedando pues en ese mismo estado de miseria. ¿M? Y bueno, sí, puede ser eso pues dharma, también puede ser karma, ¿no? Em, por aquí Chucho Borda nos dice, y si atraigo amigos marihuaneros pero nunca he fumado nada, ¿qué te puedo decir, Chucho? Hay que trabajar entonces esos choes marihuaneros, ¿sí? Hay que trabajar porque hay una afinidad, porque son mis amigos, porque llegan a mí, porque me caen bien, porque yo les caigo bien. Hay que ver más allá incluso de la personalidad, porque puede que por personalidad yo no fume marihuana. Eso no significa que el yo no esté en mí. Ah, es que en mi casa me enseñaron que pues eso no se debía de hacer y tengo miedo quizá que las autoridades me cojan y pueden haber unos conceptos buenos de que no se puede discriminar a nadie, ¿no? Pero el que ellos lo hagan no significa que yo lo tenga que hacer. Y todo eso, pues al fin y al cabo, nos acerca pues a ese tipo de personas. Llega un momento en que ese yo se alimenta tanto, ¿no? Y poquito a poquito, pues uno va viendo como que no es nada, lo va naturalizando y uno entonces comienza a probar y bueno, llega ese punto donde está uno entonces consumiendo. Muchas personas pues terminan así. Incluso hay un dicho muy famoso que dice, quien anda con cojos al año cojea, ¿sí? Entonces, pues en este caso, el que anda con personas, por ejemplo, que consuman drogas y alcohol es porque tiene ese yo del alcohol. Y ahí siente su atracción, siente esa afinidad, siente ese gusto, ¿no? De estar con esas personas. Y llega un momento en que comienza a probar. Igual, terminan pues en las mismas, ¿no? Porque recordemos que uno atrae pues en base al agrado, pero también en base al agrado y al desagrado, ¿sí? Yo atraigo esas personas, aunque yo no fume, son mis amigos, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, pues está que yo atraigo esas personas y no me gustan y no quiero saber de ellos y constantemente los critico y los rechazo. En ambas partes, pues está el mismo defecto psicológico, solamente que en dos polaridades. ¿M? Y pues en el caso de que no se consuma, bueno, hay que revisar eso, ¿no? Para entonces no llegar y evitar llegar pues a lo que es el consumo y más allá. Em, bueno, por aquí Juan Carlos nos dice, en los viajes astrales inconscientes se puede llegar a ver sucesos del futuro por aquello del déjà vu. Sí, sí, claro, claro. Los astrales nos muestran a nosotros muchísimas cosas. En los astrales conscientes, obviamente, pues hay una conciencia que se está manifestando allí, pero también en los astrales inconscientes. En los astrales inconscientes el ser nos muestra que nosotros tenemos que trabajar, puede mostrarnos también de algún peligro, ¿no? Y nos muestra allí en forma directa que debemos de evitar algo, que debemos de no hacer o hacer tal o cual cosa, y así sucesivamente, ¿sí? Solamente que los astrales inconscientes, pues, o sea, hay que estar seguro porque pues son inconscientes. Entonces allí se puede manifestar muchísimo lo que es la subjetividad, porque estamos hablando de astrales inconscientes, no es la conciencia la que se está pues manifestando allí. Entonces cuando uno no está seguro de algo y más que uno lo recibió pues en un astral inconsciente hay que preguntar otra vez, ¿no? Y hasta tratar de sacar un astral consciente para uno pues poder resolver o aclarar esa situación. El tema de los déjà vus está relacionado más con lo que son las recurrencias, pero también a uno le avisan a través de astrales que le vienen ciertas recurrencias. Pero el déjà vu es esa sensación de que ya yo hice esto, de que ya yo estuve aquí, de que esto pasó, ¿sí? Yo no me acuerdo, porque obviamente no fue de esta existencia, pero sí yo sé que pasó y siento que ya yo eso lo he vivido, ¿no? Pues eso se corresponde a las recurrencias. Sucede que en todas las existencias nosotros estamos repitiendo las mismas cosas, conociendo las mismas personas, atrayendo las mismas situaciones, ¿no? Esa es otra ley que converge con esa ley de la atracción. ¿Y esto por qué? Porque nosotros tenemos esos yoes que son los actores que vienen a participar en las diferentes escenas de nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, a menos que no eliminemos los yoes,
los actores, pues las escenas tienen que repetirse hasta que no se aprenda pues la lección, ¿sí? Bueno, Suhai nos dice, um, eso de las músicas o sonidos con X frecuencia en Hertz, que según nos acerca a Dios, sí tiene efectos positivos. Bueno, bueno chicos, miren, anteriormente pues había unos maestros, ¿sí? Maestros que venían así cuyas chispas emanaban por ese rayo de Venus, ¿no? Y esos procesos del universo, em, de todo este trabajo interior, pues lo expresaban a través de las artes, lo expresaban pues a través de la música, ¿sí? Y efectivamente, pues esos maestros incluso dejaban esa música en cierta, digámosle así, cierto tono, ¿no? Cierta frecuencia, pues incluso. Entonces ahí tenemos esos maestros de la música clásica, que si Beethoven, que si Mozart, que si Bach, que si Vivaldi, etcétera, etcétera. Pero cuando se dio la digitalización de la música, pues hasta esos tonos cambiaron. Entonces la música pues ya, aunque sea clásica, no genera esos estados, ¿no? Específicamente como de ánimo que generaba, ¿no? Esa música de antaño. Pero aparte de eso, pues yo en lo particular no doy ninguna fi, fiali- fi- ¿cuál sería la palabra? No me fío, ¿no? No me fío pues en este tema de estas músicas, de estas frecuencias, que ponga usted, pongas a escuchar esto y entonces se va a comunicar con Dios, que pongas a escuchar lo otro, entonces se va a liberar de los karmas y así. No. Y más cuando uno pues comienza a comprobar, a corroborar, a aplicar los tres factores, pues uno se va dando cuenta que pues muchas de esas cosas nada que ver, ¿no? Con el verdadero trabajo interior que uno tiene que hacer. Eh, Pertenecen incluso este tipo de músicas a lo que viene siendo la meditación contemplativa, porque uno escucha cierto tipo de música y frecuencia y uno hasta puede lograr una relajación y hasta se duerme ahí, ¿no? Y qué bien la pasé, me distensioné por unos momentos, pero uno luego se da cuenta que no ha cambiado nada en uno, tiene uno los mismos choices, los mismos defectos psicológicos, que por ese momentico yo me sentí bien, me sentí relajada, pero ya luego vino y pasó tal o cual situación y ahí se me salió la ira otra vez. Entonces, pues ahí uno se va dando cuenta que eso realmente no es tan efectivo, no es algo trascendental, no es algo que nos genere a nosotros un cambio, realmente, ¿sí? Entonces eso también pues yo lo pongo ahí en lo que es esa funda del pseudoesoterismo, ese falso conocimiento interior, ¿no? Y es inventiva, pues de esos yoes, ¿no? Pseudo místicos, pseudo espiritualistas que andan por allí y que buscan sacar beneficio con todo eso. Si nosotros queremos aumentar nuestra vibración, si nosotros queremos unirnos con Dios, pues vamos a eliminar todo aquello que nos mantiene vibrando bajo y que nos aleja de Dios. ¿Y qué es eso? Pues nuestros defectos psicológicos. ¿Sí? Si queremos que hay yo he escuchado pues de frecuencias que, por ejemplo, nos sanan. Si nosotros queremos sanarnos, vamos a trabajar los yoes que nos generaron ese karma, vamos a pagar esa deuda kármica con sacrificio por la humanidad y vamos a regenerar nuestro cuerpo físico, dándole un sabio uso a la energía. Ahí está. Em, bueno, vamos a ver por acá. Nos dice los jóvenes dioses, la muerte en marcha accionada de verdad te libera de cualquier ataque y te cura de cualquier ligue de uno mismo en vidas pasadas. Eh, sí, realmente sí. Cuando uno pues está muriendo en marcha y no se identifica, pues obviamente no cae, ¿no? En el ataque que pues, le puede estar, o la enviación que le puede estar haciendo la otra persona. Pero no olvidemos el tema del Dharma y el sacrificio por la humanidad, porque a veces le debemos a esas entidades, ¿sí? Y eso pues tiene que pagarse. Si lo queremos pagar con nuestra energía o con algún daño que nos puedan hacer, pues incluso a veces hay que hasta negociar con la ley divina, ¿sí? Entonces ahí la ley divina le paga de determinada manera en base a ese negocio y dharma que uno genera y pues ya ahí sí la entidad pierde pues ese derecho de acceder y de atacarnos a nosotros. ¿No?
Talía nos da las gracias por la reflexión. Gracias a ti, Talía, por estar acá. Los jóvenes dioses nos dice, yo hace tiempo que me expreso como el universo, los Shaolin también lo usan de esta forma. Bueno, em, nos dice a Juan Carlos Silvaníez, ¿de qué se trata realmente? ¿La involución es un retorno a lo primitivo? Bueno, Juan, a ver, te voy a explicar así como que cortico, ¿no? Y a grosso modo. Cuando nosotros venimos del sagrado sol absoluto, que es eso a lo que uno conoce como Dios, pues uno llega a esta manifestación, una chispa inocente, ¿no? Entonces tiene que pasar por los diferentes reinos evolutivos de la naturaleza para pues irse formando, ir aprendiendo, ir tomando experiencia, pero también se van creando yoes y defectos psicológicos. Entonces uno pasa por el reino mineral evolutivo, luego el reino vegetal evolutivo, luego el reino animal evolutivo y luego entonces llega al reino humano. Cuando llega al reino humano, que ya pues tiene los tres cerebros y tiene la capacidad de reflexionar, pues puede hacer el trabajo de revolucionarse aplicando los tres factores. Aquí en el reino humano nos van a dar 108 existencias. Cuando una persona no trabaja sobre sí misma, no logra revolucionarse y agota esas 108 existencias, entonces allí lo mandan a involución. En involución, la persona, pues físicamente, va a ir pasando por los reinos involutivos. Por ejemplo, va a tomar cuerpos de animales involutivos, luego cuerpos de vegetales involutivos, luego cuerpos de minerales involutivos, ¿sí? Y psicológicamente, pues va pasando por ese proceso en pues esas infradimensiones sumergidas en el planeta Tierra, donde se van a ir eliminando de forma involuntaria los defectos que se crearon en la parte evolutiva de la rueda y que no se quisieron eliminar en el reino humano, ¿sí? Esto pues también es un proceso de limpieza. Cuando la chispa sale de ahí, sale limpia, pero sale inocente. Perdió esa alma o perdió la sabiduría de esa vuelta. Entonces ahora le toca pues volver a ingresar a la rueda y volver pues a iniciar desde ese reino mineral evolutivo, ¿no? Y hacer ese proceso otra vez. Y esto nos da pues la oportunidad a nosotros de hacerlo 3000 veces, ¿no? Darle la vuelta a esa rueda. Y en cada vuelta nos van a dar 108 existencias como humanos para que pues hagamos el trabajo de revolucionarnos. Esto quiere decir que en general vamos a tener 324.000 cuerpos físicos humanos o 324.000 oportunidades para hacer este trabajo de revolución y de autorrealización, ¿sí? Bueno, eso fue a muy grosso modo. Te invito a que veas la conferencia número 8. Es una de mis conferencias pues favoritas, porque uno ahí descubre el objetivo, por qué uno vino a esta manifestación y pues todo ese proceso que uno tiene que pasar y se le aclaran a uno muchas cosas que uno pues ha visto por ahí, ¿no? Como el tema de los pigmeos, el tema de las hadas, de las ánimas y así sucesivamente. ¿Mm? Y también cómo se manejan cada uno de esos reinos y nuestro paso por esos reinos. Eh, bueno, por aquí nos dice Francisco River, bueno, nos da las gracias. Luz Estela nos dice, no buscar lo que no se nos ha perdido, los brujos no, y así se vive mejor. Bueno, sí, sí, pero vamos a darnos cuenta que pues todos en mayor o menor medida tenemos ese yo de la brujería, ¿sí? Y pues hay que eh, verlo, observarlo en nosotros e irlo eliminando, porque fácilmente nos hace voltear este trabajo. Uno comienza queriendo hacer un trabajo blanco y uno no trabaja esos detallitos que a uno se le van manifestando, que están hasta relacionados con este tema que hemos estado viendo el día de hoy, y uno pues termina volteando la fuerza, ¿no? Termina pues cayendo de cabeza. Y sí, hay muchos detalles, muchos detalles. Aquellas personas que han visitado esos sitios y otros que lo han querido visitar, pues sí, va a encontrar muchos detallitos. Y pues también otros que no, y se les manifiesta en ese desprecio, ¿no? Y hasta pues en ese fanatismo a determinada religión, pues también ahí encontramos. Recuerden que los yoes se manifiestan tanto en la parte del agrado como la del desagrado, ¿sí? Y nos va a tocar pues ver esos detallitos que se nos haya manifestado en cualquier cosa, ¿no? Uno, por ejemplo, por dependencia, que quiera alguien que lo aconseje,
Por eso nosotros siempre decimos que ese yo consejero es un yo mago negro, bastante mago negro. Uno va donde un brujo para que lo aconseje, para que le diga a uno qué hacer, para que le hable a uno de su futuro, le lea la taza, le lee el tarot, ve la bola de cristal, ¿no? Para que le haga a uno una limpia, para que le ayude a uno a deshacerse de malos espíritus, para que lo ayude a uno a curarse, para que le permita atraer pues dinero, conseguir un mejor trabajo, para pues someter a aquella persona que me guste y que yo quiero que sí o sí pues esté al lado mío, se quede conmigo. ¿M? El simple hecho de que uno tenga esos deseos, aunque uno no haya ido donde un brujo, son parte de lo que es ese yo mago negro. ¿Y qué pasa? Que uno tiene esos deseos allá escondiditos, no los trabaja, pero y cuando uno se vea con el poder, ¿no? Que le genera a uno, por ejemplo, lo que es la energía sexual, y uno no muriendo a esos detalles, pues uno termina, ¿no? Cayendo en esas cosas y haciendo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, am, pero sí, mejor no ir. Pero sucede que, pues, no tan solo, ¿no? Uno puede decir, no, en esta existencia yo no he ido, pero, pues, puede que en otras existencias sí. Incluso a veces, pues, pequeñito, pequeñito uno, el papá o la mamá lo ha llevado a uno de esos sitios por tal o cual razón, ¿no? Hasta para hacerle a uno un santigüe, para curarlo de alguna enfermedad, o incluso también pues a una iglesia, y allí le han hecho a uno un bautismo, o un santo le ha hecho a uno un milagro, y todo eso va dentro del mismo saco. Suhai nos dice, eso de los ataques de los magos negros a quienes estamos buscando la luz es al azar, o cómo escogen a la persona a quien van a atacar. Y el belilín hay que hacerlo solo antes de dormir o lo puedo hacer durante el día. Em, bueno, a ver, aparte de aquello que les había comentado anteriormente, nosotros tenemos que saber, y cito pues las palabras de un compañero, que todos nosotros ahora mismo pertenecemos a la logia negra, ¿sí? Todos. Pero nosotros, vamos a decirlo así, somos los rebeldes de la logia negra porque nos queremos salir de esa logia negra, ¿sí? Queremos pasarnos a la luz. Entonces, pues cuando uno se quiere salir, uno quiere desertar, pues la logia negra se le viene a uno encima, ¿sí? Entonces ya, pues, contra aquellas personas que quieren salirse de la logia negra, no, no es al azar, no, no es al azar, es que se nos van a venir, sí o sí, porque ya pues no queremos ser alimentos para la logia negra, no queremos trabajar para la logia negra, entonces sí o sí, pues van a querer pues atacarnos. Aparte de que, pues ahora nosotros estamos ahorrando energía, entonces, bueno, ahora somos una mejor fuente de energía, porque no es lo mismo chuparse a un fornicario que chuparse pues a una persona que no está fornicando y que esté equilibrando sus centros, ¿sí? Aparte de que ellos quieren impedir a toda costa que una persona se cristifique, despierte su conciencia, porque va a ayudar a otros también a despertar su conciencia y a salirse pues de debajo de esa logia negra. Entonces, si nosotros nos volvemos un objetivo, ahí vemos en la conferencia número 7, por eso se enseñan las conjuraciones, para que nosotros siempre pues estemos cerrados. ¿Mm? Entonces, pues bueno, a tomar en cuenta eso. Con respecto al belilín, pues a ver, el belilín em, sabemos que limpia el ambiente, no es un cántico que limpie el ambiente. Entonces, recomendable, pues, no quiero decir obligatorio, pero que nosotros lo hagamos cuando nos vamos a acostar, claro que sí, porque pues ahí estamos más que dormidos, ¿no? Entonces muchas entidades aprovechan, ¿no? Esas horas pues para querer robarnos nuestra energía. Hacemos el belilín y hacemos el círculo mágico para estar allí cerrados, ¿sí? Si yo no salgo de mi casa, pues no tengo que volverlo a hacer porque yo estoy allí, encerrado. Ahora, si yo, por ejemplo, salí o una persona salió, me rompió el círculo mágico. Entonces yo, pues, si voy a estar en mi casa, vuelvo y lo hago, ¿sí? Eh, Incluso si yo voy en mi carro, también pues lo puedo hacer alrededor de mi carro. Recuerden que cuando uno va a salir también puede hacer la pentalfa, ¿no? Que es como un círculo mágico que uno se tira encima y con eso pues sale protegido, ¿no? Allí, digámosle así, pues lleva eh, como que su escudo, ¿sí? Em, y bueno, la muerte.
la muerte, porque igual uno, por ejemplo, tiene su pentalfa, ¿no? Pero uno se deja identificar por un defecto psicológico y bueno, ahí pues le llega, ¿no? Porque le llega. Cristi García nos dice, a mí una me dijo que mi ex me había vendido para conseguir dinero y me estaba pidiendo 300.000 para romper el trabajo. Wow. Y yo me puse nerviosa al principio y le iba a dar el dinero, pero luego reflexioné, luego reflexioné gracias a Dios. Pues gracias a Dios que reflexionaste. Sí, claro, ese es uno de los métodos más efectivos, generarle miedo a la otra persona, ¿sí? Y ella, digámosle así, quizás más experimentada, va y se te mete a la mente y te pones idea fija en tu mente y tú te obsesionas con eso y no hay manera de que salgas de allí y no 300.000, no. Terminas tú vendiendo tu casa y todas tus propiedades para pues liberarte de eso, ¿sí? Entonces, pues hay que tener pues mucho cuidado con eso. ¿M? Pero también allí pues hay mucho que trabajar, ¿no? El hecho de que nosotros hayamos ido allá, pues hay que trabajarlo porque son pues detallitos. Ya ahora mismo nosotros tenemos el medio para investigar eso. Fíjese que cuando una persona nos ataca, un brujo nos está atacando, a uno le muestran y le muestran cuál es la persona que a uno le está atacando, que a uno le está haciendo tal o cual enviación, ¿no? Entonces ya pues ahí uno sabe qué hacer. Esto es de uno ir generando su independencia, ¿sí? Independencia de los yoes, de las cosas externas y desarrollando pues esa confianza hacia nuestro ser, que pues nos va guiando y nos va ayudando en todos estos procesos. Por aquí Chucho nos dice, sí, hay veces que uno se siente re solo y uno no sabe ni qué hacer, piensa que todo es mentira, más cuando uno pregunta algo y no hay respuesta o la respuesta es confusa. Sí, te entiendo. Pero eso es sine qua non de este trabajo. Ya la conferencia 37 nos lo advierte clarito, ¿no? Hay momentos en los cuales uno se va a sentir que está en un desierto. Hay momentos, o sea, ustedes ven incluso pues al Maestro Jesús que tuvo que pasar por ese drama cósmico. Y vemos que allí en sus últimos momentos, ¿verdad? Decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? En ese momento pues de desesperación y lo vemos incluso cuando estaba en ese huerto de Getsemaní, cómo lloraba y decía, bueno, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Entonces sí, hay momentos que uno hasta siente que el ser lo ha abandonado a uno, pero allí se están manejando pruebas, a uno le están probando la paciencia, ¿sí? Hay situaciones en las cuales uno tiene que reflexionar y sacar la sabiduría porque a eso venimos acá. Y eso no significa que el ser no esté ahí, pero hay procesos por los cuales uno tiene que pasar, porque hay unos yoes que uno tiene que observar y tiene que sacar la sabiduría de esos yoes que pues se están manifestando y le prueban a uno su resistencia y su paciencia. Entonces uno de impaciente, uno de soberbio, de autosuficiente, se molesta y empieza a traicionar el ser y abandonar las cosas del ser, pensando que uno le está haciendo daño al ser, ¿no? Y el daño se lo está haciendo pues uno mismo, ¿sí? Eso mismo de los astrales, sí, lo usan digámosle así, para algunas veces para probar a uno, que pues no te muestran algo que tú quieres ver y qué sucede que uno se molesta y entra en soberbia y empieza ya a despotricar contra el ser. O a veces te muestran una cosa y cuando tú vuelves y preguntas te muestran otra cosa. ¿Sí? Y así. Bueno, por aquí Sujay nos dice, en esta época se ven muchos jóvenes y hasta niños que logran hacerse millonarios rápido, sobre todo por medio de las redes, y hasta algunos de esos youtubers han muerto trágicamente. Eso entonces es la paga de un dharma acumulado y a su vez su cercanía a la involución. Puede ser, sí, porque eso se puede ver desde varias vertientes, pero sí puede ser. Personas que van a involución y eso le va súper bien y se ganan la lotería una, dos y tres veces, sí, eso pasa, ¿no? Y es ahí como que la ley divina haciéndoles ese pago, ¿sí? Entonces sí, se puede dar pues esa situación. Em, a ver, por aquí Juan Carlos nos dice, cuando uno tiene pensamientos que maldicen, ¿tiene relación con el yo brujo? Sí, Juan Carlos, claro que sí. Claro, el maldecir, el odiar a una persona, eso está directamente relacionado con la brujería. Uno de, pues, los, eh,
uno de las consultas, ¿no? Más frecuentes en esos consultorios, pues es la venganza. El hacerle daño a una persona que yo entiendo que me hizo pues algún daño, ¿sí? Y eso pues es una maldición. Cuando uno maldice a una persona, pues esa es la expresión misma del odio. Cuando uno está maldiciendo a una persona, uno pues quiere destruir a esa persona, ¿sí? Y hay que cuidar pues mucho el verbo, porque una persona que esté, por ejemplo, ahorrando energía o que le esté dando energía a esos yoes brujos, esos yoes del odio, ¿no? Y viene y pronuncia algo en pos de maldición a otra persona y pues sí, le puede generar mucho daño. Y con eso se daña a sí mismo, ¿no? Porque por ahí viene el tema del karma y las recurrencias. Entonces sí. Mm, bueno, por aquí Perseo nos dice buenas noches, ¿cómo sabemos que le debemos a una entidad? Bueno, chicos, yo creo que pues estamos ahí, bueno, que esto tiene que ver con la ley de la atracción, ¿no? En cierta parte. Em, bueno, pues uno puede ir a investigar en el astral, ¿sí? Y ahí pues el padre le muestra a uno. Por aquí Suhai nos dice, em, a ver, ¿cada cuántos días se puede hacer negociación con la ley divina? ¿O se negocia algo y luego hay que esperar la respuesta del sí o no? Y el resultado de la negociación para luego hacer otra cosa, ¿o se puede hacer hoy una y mañana otra? Bueno, Sujay, todo eso está relacionado con tu capacidad de poder comprometer, ¿sí? Porque uno le ofrece a la ley divina, pero uno tiene que cumplir. Y si la ley divina sabe que tú no puedes cumplir, pues hasta o sea, te muestran, te dicen que, pues, que no, ¿no? Uno tiene una cierta capacidad de hacer. Entonces, si por ejemplo a ti te muestran alguna situación que se te viene, ¿no? Y tú haces alguna recurrencia o lo que sea, y tú haces una negociación, allí tú le propones a la ley divina cómo vas a pagar eso. Es como un préstamo que uno va a pedir, ¿no? Cómo uno lo va a pagar, qué trabajo de sacrificio uno va a hacer. Y la ley divina pues te lo acepta. Inmediatamente el problema se te resuelve porque se te resuelve. Pero tú también tienes que pues cumplir, ¿sí? Entonces, para hacer otra negociación, pues hay que ver si tú puedes cumplir con lo otro, porque todavía esta no se ha acabado. Entonces, por ejemplo, tú puedes haberte comprometido, me comprometo a que me voy a foguear, por ejemplo. Y después quieres hacer otra negociación, ahora me comprometo a que voy a hacer tal o cual cosa, pero puede que no te dé, como es muy pronto, la fuerza o el tiempo o lo que sea, ¿no? Y ahí la ley ve que pues no, em, no hay esa capacidad, ¿no? De poderse comprometer en ese momento, ¿sí? Entonces, pues eso. Mm, a ver, Jefferson nos dice, Jesse, quienes pasan por los 9 círculos dantescos, ¿nosotros o nuestros defectos? Pues es que nuestros defectos ahora mismo somos nosotros. Todo lo que se está manifestando a través de este cuerpo y esta personalidad son los yoes. Recuerden que los defectos son nuestras formas equivocadas de ser, son yoes. Entonces esos yoes pues van a pasar por ese proceso de involución para pues que esa sabiduría pues salga de una forma involuntaria y el defecto psicológico se va a procesar en pos de en pos de su propia ley, ¿no? ¿Qué significa esto? Una persona que, por ejemplo, le gustaba tomar mucho, ¿m? Pues allá va a estar tomando, 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 tomando y tomando y tomando, ¿no? Hasta que ese placer se convierta en hastío y en dolor y el defecto pues explota de tanto dolor, de tanto hastío, pero no se saca sabiduría porque no se hizo un proceso de reflexión ni fue algo pues tampoco voluntario, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de nuestros defectos, pues estamos hablando de los yoes. Uno va para allá, cada uno de esos yoes pues a pasar por ese proceso, ¿sí? Bien, yo creo que entonces no tenemos más preguntitas por el día de hoy. Creo que con eso finalizamos pues con este tema. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias también por sus preguntas y sus comentarios que nos ayudaron a profundizar bastante con respecto al tema.
Entonces nos despedimos por el día de hoy. Nos estaremos viendo pues, ya la próxima semana, mañana, pues, estaremos haciendo una práctica guiada, ¿no? Ya ahí les estaré avisando qué práctica haremos, todavía pues no sé, ya les dejaré saber mañana. Y bueno, mucha fuerza para su trabajo interior. Ojalá pues nos pongamos a reflexionar, ¿sí? Nos pongamos a reflexionar con respecto a este tema, a puede que incluso nosotros ni siquiera hayamos pensado en la ley de la atracción, pero aún así en nosotros están esos deseos de cosas que nosotros quisiéramos tener, ¿sí? Y eso conjugado con el poder, la herramienta de poder que ahora tenemos en nuestra mano, pues es algo peligroso, ¿no? Es un caldo de cultivo para que nosotros nos desviemos de este trabajo interior. Bueno, por aquí nos dice Sujay García, gracias por tu maravillosa información. Bueno, gracias Sujay a ti por estar acá. Chucho nos dice, pregunta algo que tú hayas negociado que se haya cumplido. Es que las veces que he negociado siempre dejo todo botado y a veces no sé, uy, Dios mío, eso no está bien. Eso no está bien. Miren, cuando uno hace un compromiso con la ley divina, hay que cumplirlo. Sí o sí hay que cumplirlo, ¿sí? Ahora también pues esté el hecho de que pues a uno le hayan aceptado el negocio, ¿sí? Si a uno le aceptan el negocio y uno no cumple, después se le viene ese karma con mora y con intereses. Eh, ¿Yo qué he negociado? Bueno, yo recuerdo que cuando yo entraba al conocimiento, pues ahí me, me decían que pues me venía un cáncer de colon. Y claro, o sea, era algo em, tan urgente, ¿no? Que me lo dijeron directo. Ustedes saben que la mayoría de los astrales, pues son así como por simbología, ¿no? Ese fue súper directo, que me venía un cáncer de colon, pero que podía negociar, ¿sí? Entonces ahí pues yo hice mi negocio y el primero no me lo aceptaron porque pues yo, eh, digámosle así como que propuse muy poco. Y ya luego cuando propuse un poquito más, entonces ahí sí me lo aceptaron, ¿no? Entonces pues aquí estoy. Eso fue como hace 5 o 6 años y pues no me ha acontecido nada de eso, ¿no? Accidentes también pues yo lo he negociado. Hay veces recurrencias que se te vienen y pues uno tiene ahí en el banco porque uno se va sacrificando. Hay, por ejemplo, muchos trabajos de sacrificio que yo los he implementado no por un negocio, ¿no? Sino porque me han surgido. Ah, voy a tomar este nuevo horario, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y obviamente todo eso se va acumulando como dharma. Y ya cuando viene cualquier cosa, pues uno con su traslado de fondo, pues va trascendiendo eso. O el ser toma de ahí y pues va y negocia eso, y así sucesivamente, ¿sí? Em, ¿Qué otra cosa también, por ejemplo, yo negocié? Yo negocié con respecto al tema de la imaginación, porque yo tenía un problema que no podía pues concentrarme y no podía pues manejar como ese proceso consciente de imaginación. Entonces ahí yo pues negocié ese tema de sacar unos volantes y entregar pues determinada cantidad de volantes y así sucesivamente. Y sí, yo he visto que pues la ley cumple porque cumple, pero uno tiene que cumplir también, ¿sí? Em, y bueno, pues ahí está el caso también, por ejemplo, de que si tú negociaste, y si la ley divina te aceptó el negocio, porque si no te aceptó el negocio, igual tú pudiste haber comenzado y pudiste haber abandonado, pero eso no tiene efecto porque desde un principio la ley divina no aceptó ese negocio. Pero si la ley divina aceptó el negocio y uno ve incluso que hasta le resuelven a uno, la situación se resolvió, que uno, pues a veces de descarado, uno dice, ay, se resolvió por arte de magia, ¿no? Y no quiere, pues, reconocer que fue la ley divina que le resolvió y viene uno y luego no le cumple, pues ahí podemos tener, pues, un serio problema, ¿sí? Bueno, entonces nos dice gracias, bueno, gracias a ti, Chucho, por tus preguntas y por habernos acompañado. Y ahora sí, nos despedimos, que pasen feliz resto de la noche y nos vemos mañana. Bye bye. Ah, por aquí surge otra pregunta. Nos dice Eric Uriel, la gente que tiene esquizofrenia se puede curar. Mira, am, a ver, hay niveles, sí, hay niveles, como en todo, ¿no? Hay enfermedades que a veces están tan avanzadas que no hay retroceso.
¿sí? Las vías, pues, para que esa persona se regenere, pues, no están, ¿no? Ni el Dharma tampoco, pues, está, ¿sí? Entonces, hay personas que tienen niveles leves de esquizofrenia e incluso, pues, utilizan ciertos medicamentos y tienen esas etapas donde tienen ese nivel de claridad. ¿M? Entonces, pues sí podrían pues hacer este trabajo, ese proceso de regeneración. Pero hay otras personas que ya tienen ese cuerpo mental ya, o sea, ya mm, acabados, ¿no? Y tienen un karma muy fuerte, usualmente por brujería. Recordemos que para nosotros hacer este trabajo tienen que estar los órganos sexuales en buen estado, también la columna vertebral y la mente, ¿sí? Porque tenemos que hacer un trabajo de reflexión para nosotros sacar la sabiduría y aplicar lo que es la muerte psicológica. De una persona que está en esos estados, pues no podría. Como una persona, por ejemplo, en esos estados se va a autoobservar, ¿sí? O va a hacer una práctica de suprasexo. Entonces ya hay momentos en el cual pues ya eh, no hay reverso, ¿no? Porque ya pues está muy adelantado, la persona pues tiene demasiado karma, el cuerpo mental está totalmente roto y así. ¿M? Bueno, compañeros, entonces ahora sí, muchas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima.